Pilar Garrido conoce los pasillos del Hospital Universitario Ramón y Cajal mejor que los de su propia casa. De hecho, si contabilizara cuántas horas ha pasado en cada espacio, seguramente el primero ganaría el segundo. Pertenece a su plantilla desde hace más de 30 años y ahora mismo es la jefa de servicio de Oncología Médica, aunque también compagina este cargo con el de profesora asociada de la Universidad de Alcalá. La profesional ha defendido a capa y espada su especialidad y ha estado al frente de órganos tan importantes como la Comisión Nacional de Oncología Médica y el Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud, una lista a la que también se suman las presidencias de la Federación de Asociaciones Científico-Médicas Españolas, FACME, y la Sociedad Española de Oncología Médica, SEOM. Además, destaca su carrera como investigadora, unida siempre a España, y su alegato a favor de la igualdad de oportunidades en el desarrollo profesional de las mujeres oncólogas. Este encuentro pertenece al ciclo de entrevistas de referentes de oncología patrocinado por Takeda. Pilar Garrido, bienvenida al plato de Redacción Médica. Muchísimas gracias por la invitación. ¿De pequeña jugaba a ser médica? No. ¿No? No, la verdad es que a mí de pequeña me interesaba, bueno, y de menos pequeña lo que me interesaba o me gustaba sobre todo era la historia, la literatura y después me apasionó la filosofía, pero nunca se me había pasado por la cabeza hacer medicina y empezó un poco cuando me di cuenta que de todas esas aficiones que tenía no me veía trabajando en ella, pero sí que me pareció que la psiquiatría debería estar muy cerca de mi visión de la filosofía y por eso decidí empezar medicina. Lo que pasa es que durante la carrera me di cuenta que no era la psiquiatría lo que más me llamaba y me parece que la oncología está muy cerca de la filosofía también. Entonces, ¿cuándo nació esta vocación? Pues lo que te estoy comentando, o sea, cuando tuve que decidir una carrera me pareció que lo más cercano a mis inquietudes sería la psiquiatría y entonces empecé medicina por eso. Lo que pasa es que durante la carrera pues cambié mi visión. ¿Hubo un cambio de especialidad? Sí, me parecía que necesitaba algo más tangible, ¿no? O sea, me enamoré de la medicina, no desde el punto de vista ya solo teórico, pero me pareció que la oncología era la medicina, y me sigue pareciendo, que es la medicina interna del siglo XXI, que para mí es la especialidad más bonita, tiene la parte, ¿no?, de cercanía a los pacientes, pues muy cercana a la filosofía, cada paciente es una lección de vida cada día, pero también tiene la investigación más maravillosa quizá de la medicina, hay mucha inversión en eso, entonces tienes la parte muy cercana al paciente y la parte muy novedosa que te cambian los estándares continuamente con mucho reto y me parece la más completa. Luego profundizaremos un poco más en la investigación, Okay. Los retos. ¿Recuerda cuando escuchó por primera vez la palabra cáncer? ¿Cuándo entendió su significado? Bueno, yo durante la carrera y del colegio, una de mis íntimas amigas, una de mis mejores amigas, todavía actualmente su madre tuvo un cáncer de mama y de hecho falleció cuando estábamos en la carrera, o sea que desde esa visión siempre la tenía cerca. ¿Cómo recuerda a Pilar, estudiante de medicina? Bueno, pues como todos, creo que una de las cosas, los estudiantes, por lo menos de aquella época en general, yo creo que todos éramos muy buenos estudiantes en el colegio, pero luego llegas a la universidad y se te cae todo encima porque te das cuenta de que no eras tan buena, ¿no?, quizá como tú pensabas. Entonces, bueno, fueron unos años de estudiar mucho. Yo estudié en la Autónoma, que en aquella época sí que marcaba una diferencia con otras universidades y tenía un método de estudio diferente. Todos los años a final de curso teníamos un examen, repasar todo, que le llamaban el integrado, que no existía en ninguna otra universidad. Entonces sí que eran unos años de estudiar mucho, pero también disfruté mucho, hice muy buenos amigos que siguen siendo muy buenos amigos hoy en día, o sea que lo recuerdo como una época muy bonita. Y ahora está en el otro lado, como profesora asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá. ¿Cómo son las nuevas generaciones de médicos? Bueno, probablemente diferentes, no solo las nuevas generaciones de médicos, sino las nuevas generaciones, punto, ¿no? Quizá tienen una escala de valores un poco diferente, pero la ilusión por ayudar al paciente y la vocación, que es crucial en medicina, la mayoría de los casos sigue estando presente y eso es lo que tenemos que alentar y que cuidar, ¿no? Que toda esa energía positiva de apoyo, de vocación, llegue a buen puerto y se haga realidad
realidad de cara a los pacientes ya cuando prueben el MIR, ¿no? Entonces creo que el reto es pues, bueno, un poco ir navegando con ellos estos años que son tan importantes, que son los de la carrera, que se sigan sintiendo con mucha ilusión por la carrera que han elegido. No pierdan la vocación en Por el camino. supuesto. Obtuvo el doctorado cum laude por la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Recuerda todas esas horas estudiando? Sí, sí, porque yo además tuve muy claro que quería hacer. Yo me formé en el Hospital Universitario de La Paz y allí había mucha tradición docente y yo tuve claro que la tesis quería hacerla cuanto antes. Antes de tener hijos, porque pensaba que luego a lo mejor pues, ese tiempo adicional necesario para hacer la tesis no lo iba a tener y nunca me he arrepentido de esa decisión, pero sí que me acuerdo en aquella época, pues mi marido se iba a vacaciones y yo me quedaba preparando los papeles de la tesis, etcétera, pero nunca me he arrepentido porque me parece importante, digamos, tener tu carrera docente y hacer la tesis, pero con la vida que llevamos, cuanto más tarde lo haces, más complejo es y más admiro yo a las personas que en situaciones todavía más complejas de menos tiempo siguen por esa línea. Yo desde luego ahora en mi servicio animo a todo el mundo que lo haga, pero efectivamente es más complicado cuando tienes pues, tu familia, etcétera, que cuando decides que es una cosa muy pronto que la puedes hacer enseguida, ¿no? Hace más de 30 años que está en los pasillos del Hospital Universitario Ramón y Cajal. ¿Conoce mejor sus entrañas que las de su propia casa? Bueno, como los oncólogos cuando nos vamos especializando nos relacionamos muchísimo con determinadas especialidades, pero no con otras. Es decir, que sigue, por ejemplo, ahora mismo en el ámbito de la oncología hay mucha relación con cardiología, por efectos adversos tardíos de fármacos, etcétera, pero no es un histórico. Entonces, hasta hace pocos años, digamos que evidentemente conocías a gente de casi todas las especialidades en tu hospital, pero no tan en profundidad como conozco a lo mejor ahora otras. O sea que siempre ves caras nuevas y cosas nuevas, ¿no? Hablando de caras nuevas, ¿qué le diría a aquellos MIR que se están planteando escoger oncología médica? Bueno, que es la especialidad más bonita, como decía antes, pero es que además lo vivo profundamente eso, porque digamos que dentro de las personas que hacen la carrera de medicina, muchas de las personas lo eligen, de los estudiantes, por esa vocación de cercanía al paciente, pero también, y eso en oncología se da, y es así, acompañamos al paciente en los momentos pues más trascendentales quizá de su vida, cuando te enfrentas al diagnóstico, ¿no? Navegando las primeras épocas que generalmente van bien con los tratamientos, luego las épocas más complicadas, pero como decía antes también hay el otro perfil de médico más investigador, más de intentar buscar respuestas científicas y la investigación es increíble, las oportunidades de investigación, por lo tanto me parece la más completa de lejos. También ha sido presidenta de la Comisión Nacional de Oncología Médica y del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud. ¿Qué importancia tiene la presencia de los profesionales clínicos en la Administración? Altísima. O sea, yo soy una enorme defensora de involucrarte en todas las actividades que puedan servir de ayuda a tu asesoramiento. De hecho, la Comisión Nacional, el objetivo que tiene es reflexionar si el programa de formación MIR tiene alguna mejora. En la época en la que yo fui presidente, el programa de oncología médica, que anteriormente era de 4 años, había cambiado a 5, pero íbamos a vivir la troncalidad que luego se frustró y la verdad es que lo recuerdo en el Consejo, una época maravillosa de trabajar todos juntos, viendo qué cosas comunes cualquier residente tenía que aprender, qué cosas eran diferentes según la especialidad y vamos, aprendí muchísimo, me relacioné con gente extraordinaria que me enseñó mucho y ese espíritu de ir todos para mejorar las futuras generaciones me parece maravilloso. Lo recuerdo una época muy buena. Como responsable de la Federación de Asociaciones Científico-Médicas Españolas, FACME, durante varios años, ¿qué papel tienen las sociedades en la defensa de las necesidades de los profesionales? Pues mira, nuestra profesión digamos que tiene varias patas, tiene la pata asistencial, tiene la pata de investigación, tiene la pata de docencia que sería la parte de las comisiones, pero toda la parte del conocimiento científico que descansa en las sociedades es crucial. De hecho, una de las cosas que FACME más ha peleado es que de cara a la administración nuestro papel es diferente y complementario del de los colegios de médicos. Los colegios de médicos tienen mucho que ver, ¿no? con una parte fundamental de nuestra profesión, pero todo lo que
tiene que ver con conocimiento científico descansa en las sociedades científicas y de hecho los asesores tenemos que ser nosotros. Yo creo que un ejemplo magnífico de todo el trabajo que hizo FACME fue durante el COVID, es decir, y ahí tuvimos una relación muy cercana con las administraciones. Al principio, cuando no había vacunas y había que decidir los grupos de riesgo, que confiaran en, y trabajamos de la mano desde FACME con quiénes eran los prioritarios, porque no es decir pacientes oncológicos o pacientes con enfermedades renales, es qué tipo de paciente oncológico tiene que vacunarse el primero, qué tipo de paciente con insuficiencia renal, etc. Y la verdad es que aquella época también, que fue durísima en muchos aspectos, pero fue un modelo de colaboración, yo creo que sirvió mucho para que confiaran en las sociedades científicas y quiero creer que ha sido el inicio de una nueva época. Y además también dirigió la Sociedad Española de Oncología Médica. ¿Qué recuerdos tiene de esta etapa? Pues mira, yo fui presidente de SEOM hace 10 años y fui no solo la primera mujer, que es una cosa que se ha comentado varias veces, sino la primera persona que no era jefe de servicio. Entonces, este tema de no necesitas ser jefe de servicio si tienes ganas y energía y tienes personas que te apoyen para dirigir la sociedad, yo creo que también fue un mensaje un poco rompedor. Lo recuerdo también como una época magnífica. Yo de verdad que todos los sitios en los que he participado tengo mucha visión de que todo el mundo aporta mucho y trabajo en equipo y tengo recuerdos magníficos de proyectos que hicimos, de la ilusión que tenía todo el mundo, porque en realidad lo que estás haciendo es dar voluntariamente tu tiempo, pero es tan enriquecedor todos los proyectos que se pueden llevar a cabo. El equipo interno que hay en SEOM también es magnífico, que lo recuerdo también fenomenal. Qué interesante lo que nos estás contando, porque además se nota pasión en tus palabras. Sí. ¿Hacia dónde va el futuro de la oncología médica? ¿Qué vamos a ver en los próximos años? Pues mira, hay mucha revolución tecnológica, es decir, hay mucha inversión en nuevos medicamentos, en nuevas formas de abordar el cáncer, pero también en el tiempo pues hay nuevas revoluciones, tanto en técnicas diagnósticas. Entonces yo creo que deberíamos ir hacia la medicina de prevención y lo que espero es que cada vez diagnostiquemos más pacientes, porque eso es así y va a ser, pero en estadios más precoces. Entonces la tecnología nos ayuda. También viene con muchos retos, ¿no? Algunos de ellos relacionados con aspectos económicos. También el reto de que conforme la población envejece más, los pacientes son más complejos porque tienen varias enfermedades, ¿no? a la vez, entonces la cronicidad, etcétera. Todo esto aplica muy a la oncología, pero yo le veo un futuro pues esperanzador. No entendiendo que vamos a curar el cáncer, porque cada vez va a haber más cáncer, sino que vamos a poder convivir con un diagnóstico de cáncer, bien porque lo hayamos pasado y lo hayamos superado, o bien porque podemos vivir con él, como vivimos de una forma crónica con una hipertensión, una diabetes u otra enfermedad que no se cura, ¿no? ¿Cuáles son los principales retos de la investigación? Pues hay muchos. Parte de los retos, por ejemplo, es que la investigación académica es muy difícil, tiene muchas barreras. ¿Qué quiere decir investigación académica? Una compañía farmacéutica tiene interés y nosotros también en desarrollar nuevos medicamentos que ayuden a nuestros pacientes, pero digamos que hay preguntas relacionadas con fármacos nuevos, pero también con fármacos antiguos que no están en el ámbito de las prioridades de la industria farmacéutica y es lógico, pero sí que aportan valor a un paciente. Es decir, un tratamiento que hacemos durante un año funcionaría igual si fueran 6 meses. Por ejemplo, dar una determinada dosis se podría hacer con menos, que todas estas cosas también tienen un impacto económico, tienen muchos impactos. Todo eso es muy complicado. O este fármaco en esta enfermedad que es menos frecuente, pero nosotros pensamos que tiene sentido. Todo este tipo de cosas que, digamos, se podrían liderar desde la investigación académica, pues técnicamente son muy complejos, tienes que disponer tú del fármaco, el seguro, etcétera, y se quedan muchas preguntas por el camino por falta de apoyo, que es una pena porque entre todos ayudarían a disminuir, pues bueno, a responder preguntas con interés clínico y incluso a disminuir facturas farmacéuticas en determinados contextos. Y luego hay otro ámbito de investigación que es investigación en salud, que no es sobre fármacos, ¿no? De los resultados, etcétera, que también yo creo que es un ámbito que es importante promocionar y desarrollar. Usted ha participado en numerosos ensayos clínicos. Sí. ¿Hay alguno que recuerda con especial cariño?
Pues mira, cáncer de pulmón, que yo es a lo que me he dedicado siempre, realmente hoy sabemos que son muchas enfermedades diferentes, que cada enfermedad tiene un enfoque distinto, pero antes de que supiéramos eso, los primeros ensayos que hicimos con fármacos dirigidos que conseguían unas respuestas que se llamaban respuestas Lázaro, porque eran pacientes que pensabas que ya no tenían ninguna opción y que con poco tiempo, con tratamientos orales muchas veces, tenían una respuesta extraordinaria y volvían a su vida normal, pues quizá como eso nunca lo habíamos vivido, eso no lo van a vivir las nuevas generaciones, porque ya han crecido en el momento que esto es una realidad, pero claro, para nosotros fue extraordinario. Entonces tienes muchos pacientes en la cabeza de estos fármacos iniciales, los proyectos iniciales realmente muy impactantes, ¿no? Y luego la llegada también de la inmunoterapia, no sé, es que hemos tenido la suerte, los que nos dedicamos al cáncer de pulmón, de vivir las dos revoluciones, que primero fue la terapia dirigida y luego la inmunoterapia, que les han dado unos tiempos de vida y una calidad de vida muy buena a determinados subgrupos de pacientes nuestros, con muchas personas en la cabeza, ¿no?, que te vienen. Ha desarrollado su carrera en España, algo realmente difícil como investigadora. ¿Se considera afortunada en este sentido? No, yo creo que es una pena. Es decir, yo me hubiera gustado hacer una estancia fuera, pero es una cosa que cuando podría haberlo hecho fácilmente ni me lo planteaba. Quizá en aquel momento donde yo me formé tampoco había esa cultura en aquel momento, pero me parece que te enriquece muchísimo el ver otras formas de trabajar, tener una experiencia internacional. Yo animo a toda la gente joven a hacerlo y yo en mi carrera lo veo como un defecto, no como un privilegio, todo lo contrario. Sí, pero es bueno salir, pero el problema está que a veces no pueden volver. Sí, de hecho cuando yo empecé, o sea, de época de presidente de SEON, instauramos unas becas que ya llevan obviamente mucho tiempo, que eran becas de retorno. Es verdad que ahora hay muchos entornos en los que eso también se promueve, porque efectivamente no podemos perder talento, tenemos que hacer que estén lo mejor formados toda la gente joven y no tan joven, pero luego tienen que volver y ayudarnos a tener la mejor oncología aquí, claro. Forma parte de comités y grupos de trabajo internacionales, entre los que destaca ESMO Women for Oncology. ¿Sigue siendo necesario concienciar y potenciar la igualdad de oportunidades en el desarrollo profesional para las mujeres oncólogas? Para mí es extraordinariamente importante, porque te das cuenta muy tarde de que no empezaste con las mismas oportunidades, pero en algún momento el camino empieza a haber menos. Entonces, tanto Women for Oncology como también el equivalente en España dentro de la Sociedad Española de Oncología Médica, dentro de FACME, que también hemos hecho un trabajo en esa línea, es súper importante tener datos, porque los números siguen diciendo que aunque medicina es una profesión muy feminizada y que en la carrera prácticamente ahora hay una mayoría de mujeres en todas las universidades, esto se va perdiendo y en posiciones de liderazgo no hay el número de mujeres que les corresponde por edad. Ya no es ya llegaréis, estoy harta de oír eso, no es verdad, los números son muy llamativos y el otro día en un evento que participaba recordaba que en la época del COVID, cuando todos los médicos estábamos atendiendo pacientes, que era lo que teníamos que hacer, pero luego cuando se analizaron en el tiempo no asistencial, por decir así, se multiplicó, y eso hay datos no solamente en oncología, en muchas especialidades, el número de artículos que se enviaban a publicar por primer y último autor varón frente a mujer. Es decir, que en el momento que vienen momentos difíciles, la mujer vuelve a la casilla de salida entendiendo que es responsable de la familia o de lo que fuera, y el tiempo de investigar, de hacer carrera, que es el que te permite que luego puedas acceder a un puesto de liderazgo, el hombre parece, todos son estereotipos, no todo el mundo es igual, pero los números siguen cantando mucho, por lo tanto, sí, sigue haciendo falta. Sí, sigue haciendo falta. De hecho, FACME publicó un informe muy interesante sobre De hecho, hemos hecho un observatorio, porque claro, yo tenía mi experiencia del hábito de la oncología, pero FACME son todas las especialidades médicas y yo tenía y sigo teniendo mucho interés en ver si las dificultades que reconozco en mi área son las mismas o mucho mayores para una mujer uróloga o para una mujer cirujana cardíaca o para una pediatra, que teóricamente es una especialidad de la medicina que se ha vinculado más con el ámbito medicina, pero es verdad que hay muchas más mujeres en el ámbito de pediatría. Y entonces el trabajo de FACME recogía los datos de asistencia, jefes de servicio y jefes de sección, de investigación, proyectos del Carlos III, y de docencia, cuántas catedráticas mujeres versus hombres, etcétera, también por especialidad.
Visto que los datos eran con tanto margen de mejora, vamos a dejarlo así, decidimos hacer un observatorio para tener datos anuales, para ir viendo cuál es la evolución y cómo podemos corregirlo desde todos los ámbitos, ¿no? ¿Cuál ha sido el mejor momento de su trayectoria profesional y cuál ha sido el más duro? El mejor momento yo quiero creer que está por llegar, porque yo sigo teniendo mucha pasión por lo que hago, muchas ganas de aportar y espero que todavía mi vida profesional me sorprenda con momentos maravillosos. Duros ha habido muchos, pero relacionados fundamentalmente con pacientes que pierdes. Y yo quizá también destacaría, que tiene también con el tema de género, cuando yo acabé la residencia en La Paz había una oportunidad de trabajo y esa oportunidad de trabajo me dijeron que no era la candidata ideal porque era mujer. Entonces yo hasta ese momento nunca, bueno, pues yo soy la mayor de 4 hermanas, estudié en un colegio que era solo de chicas, en la carrera pues estudiabas, así sacabas las notas, luego sacabas un número del MIR, la residencia yo no tuve ninguna sensación de que el género fuera importante, pero que de repente no me fueran a contratar por mujer, fue como el primer momento, en aquel momento fue muy duro. También es cierto que mi jefe de servicio entonces peleó por mí y conseguí el trabajo, y dije, qué tontería es esa, pero fue como un momento muy duro de, pero es que esto no lo puedo cambiar, o sea, yo puedo ser mejor profesional o no, pero ser mujer va a ser que esto no se cambia, y todavía lo recuerdo como un momento duro. Pero bueno, digamos que obviamente todo eso quedó atrás hace 1 millón de años y no me arrepiento de nada en absoluto, pero los momentos más duros de nuestra profesión siempre son relacionados con pacientes por los que luchas y que ya llega un momento en que ya no se puede hacer más. ¿Conocer tan cerca del cáncer le hace tener miedo de padecerlo usted o sus seres queridos? No, todo lo contrario. No. ¿Cómo ha cambiado su concepción de la oncología en este sentido? Bueno, yo creo que podemos hacer mucho por los pacientes, porque no es solamente ofrecer tratamiento dirigido a la enfermedad, ¿no? Es lo que nosotros en oncología llamamos cuidados continuos, y todo esto incluye todas las esferas, como decía antes, los pacientes te enseñan muchísimo, y puedes ayudar y acompañar en distintas etapas de la vida al paciente y a su entorno, y eso pues también es enriquecedor porque sabes que ayudas, y bueno, pues te viene a la cabeza muchos pacientes en un momento difícil que pues con tu granito de arena han hecho que luego los momentos sean mejores, ¿no? Hablando de acompañar al paciente, en el Ramón y Cajal han creado la Escuela de Pacientes. ¿Falta una mayor humanización en este campo? ¿Cómo ha evolucionado la relación médico-paciente? Bueno, para nosotros es crucial la relación con el paciente, y desde luego yo me enorgullezco cuando digo que tengo un servicio de oncólogos extraordinarios volcados en el paciente. Tenemos escuela de pacientes de cáncer de mama, que forma parte de la unidad de mama, no es exclusiva de oncología médica, pero también pusimos en marcha escuela de pacientes de cáncer de colon y de cáncer de pulmón. ¿Por qué? Porque el tiempo que tenemos para dedicar al paciente en la consulta es limitado, y fundamentalmente, tanto por el lado del paciente como por el nuestro, se centra en qué situación oncológica está en ese momento, si hay un cambio de tratamiento, explicar efectos secundarios, si ha habido incidencias, pero claro, esto afecta a muchas más esferas de la vida. Entonces, en las escuelas de pacientes lo que hacemos es dedicarle más tiempo a estas otras cosas que no tenemos en la consulta, y la verdad es que están funcionando muy bien. El feedback que tenemos de los que asisten es fantástico y lo vamos a seguir promocionando. Entonces, yo diría que para mí ha sido una prioridad absoluta desde el principio de mi vida profesional la cercanía con el paciente, que siempre el paciente tuviera un médico de referencia que fuera el mismo, no que fuera un equipo, y eso se sigue manteniendo igual. Por lo tanto, yo defiendo que nosotros siempre hemos priorizado la humanización, pero bueno, que siempre cuando estás enfermo aprendes que hay más cosas todavía que se pueden hacer. Entonces, ese feedback espero que cada día nos haga mejores. ¿Se necesitan más psicooncólogos en el Sistema Nacional de Salud? Vamos, todos. Sí, yo creo que es una parte fundamental para los pacientes, pero también para los profesionales, que eso también en el momento del COVID, ¿no?, apareció, pero por ejemplo el burnout en oncología es altísimo, porque es una especialidad muy demandante, porque es duro para el profesional, pues muchos pacientes, ¿no?, en situaciones complicadas, pero también por la demanda continua de estudio, porque como te comentaba antes,
nos cambian los estándares continuamente, es decir, la exigencia profesional de estar al día es altísima, entonces eso también pues exige mucho el profesional, entonces hace falta psicooncólogos para el paciente, para su entorno, pero también para los profesionales y vamos, hay un margen de mejora ahí en cuanto a recursos altísimo. ¿Cómo ha vivido el desarrollo de la inmunología en la oncología? Bueno, pues maravilloso, ¿no? Esto además es verdad que empezó casi en la época que yo era también presidente de SEOM, entonces yo lo viví desde el ámbito del cáncer de pulmón, que es después del melanoma, uno de los primeros tumores en los que se implementó, pero en aquel momento, gracias a la posición en SEOM, también tenía los feedback de otros tumores, como lo puedo tener ahora desde la posición de jefe de servicio, ¿no? Que tienes una visión un poquito más 360 y la verdad es que pues son tratamientos muy buenos para subgrupos de pacientes. El cáncer de pulmón le ha cambiado la vida a un 20 o un 30% de pacientes, pero no ha funcionado tal cual lo conocemos hoy en día en los otros pacientes. Por lo tanto, todavía hay muchas preguntas de por qué aquí funciona muy bien y qué le pasa aquí que no está funcionando. Por lo tanto, hay muchos retos de futuro, pero son tratamientos con efectos secundarios diferentes que también nos obligaron de alguna manera a volver a estudiar, como decíamos, toxicidades que no veíamos antes, pero bueno, que para los pacientes que los toleran bien y consiguen respuestas son una excelente oportunidad. Bueno, se nos agota el tiempo, Pilar. Me gustaría dejar un poco una reflexión y que me comentaras. Los diagnósticos de cáncer aumentan cada año. ¿Es una buena señal porque se está detectando más o podría ser mala porque habrá un momento en el que el sistema no pueda sostenerlos? Bueno, las dos cosas son ciertas, es decir, cada vez va a haber más pacientes con cáncer porque sobrevivimos otras enfermedades que antes eran mortales, como por ejemplo el infarto de miocardio, porque cada vez vivimos más años y las células envejecen y hay más riesgo de cáncer, pero efectivamente hay una escalada relacionada con los precios pues, de medicamentos, pero también de tecnología, etcétera, que es muy complicada. Pero luego hay una tercera parte, que yo como me dedico al cáncer de pulmón es que no puedo dejar de decirlo, que es la responsabilidad individual como ciudadanos que tenemos con hábitos de vida saludables, que no te evita determinadas enfermedades, pero hombre, algunas sí, por ejemplo el cáncer de pulmón. Entonces, no fumar, es decir, eso también es importante. Muchísimas gracias, Pilar.